Es un día medio complicado, ¿no? Puentes, cosas, pero vengo con mucho gusto, vengo desde Cuernavaca y siempre es un espacio que aprecio mucho. A mí me tocó, gracias a Mariflor, que era secretaria académica, yo estudié historia aquí hace 40 años, pero un poco menos, pero me tocó regresar con la cátedra Henry David Thoreau. No sé si han oído hablar de Thoreau. Es un personaje emblemático. Soy de Pizarrón, pero ¿les suena el nombre? ¿Cuál es el clásico de él que todo el mundo siempre hace referencia? Tiene un texto, el mismo Gandhi lo usó, etcétera, pero que es un clásico, es un texto breve, pero siempre citado en toda forma de resistencia civil. Para que lo busquen, porque les conviene echarle ojo. Se llama La desobediencia civil. Él es la época moderna, digamos, no el que acuña la palabra, pero sí al que se hace referencia para este grado de resistencia, así que tienen que manejar este texto, tenerlo, está fácil en PDF, se puede mandar. Y es un personaje que en la guerra de México-Estados Unidos, ¿han oído algo de él? Se negó a pagar impuestos por la invasión de Estados Unidos a México. ¿Sí? Sí, no había leído. No, sí, dime. No, solo te estaba sintiendo. Y lo metieron a la cárcel y su hermana lo sacó en la noche. Tuvo un día, una noche. Pero es un ejemplo individual de algo que podemos profundizar, pero emblemático porque escribe un texto breve donde cuestiona el servilismo hacia el Estado, hacia los gobiernos. Pone en duda eso, cosa que luego, empezando por Gandhi, antes Tolstoy, lo van a tomar de bandera. Desarrolla toda una teoría de por qué los gobiernos, en una forma incluso cercana al anarquismo, no merecen la obediencia de la gente cuando atacan intereses de la población en forma inmoral, ¿no? Tiene un tema ético moral muy fuerte. Y él tiene otro libro que para quienes estén en las formas comunitarias de no violencia, de desobediencia civil, de resistencia, que se llama Walden. Él se fue a vivir a los lagos de Canadá y vivió unos buenos años solo en medio de la naturaleza. Tenía ese tema profundo de vivir en medio de situaciones inhóspitas, entre comillas, en contacto directo con la naturaleza y lejos de las personas. Tenía un poco ese tema. Walden narra su experiencia en medio de la naturaleza por un buen tiempo, ¿no? Entonces también es otra punta, porque, bueno, no me voy a apurar, digo, venir desde Cuernavaca para algo que no les sirva no tiene chiste. Entonces, díganme algo de ustedes, por ejemplo, ¿qué tema vieron el lunes pasado? Para ver por dónde ramificarme, ¿no? ¿Qué tema vieron el lunes pasado? El lunes ninguno fue feriado. Fue feriado. Ah, sí, es cierto. Yo no vine en eso. Para ti. Para mí fue feriado. Bueno, no, estaba trabajando. ¿Qué tema vieron? Así, para saber qué traen en la cabeza. Vimos esto de la desaparición forzada. Bravo. La desaparición forzada. La desaparición forzada. ¿Quién vino? Billy López. Billy López. Ok, perfecto.
Genial. Bueno, ¿y hoy qué tema es? La no cooperación frente a las violencias y el neoliberalismo. La no cooperación. Ok, bien. Y digamos como una forma de resistencia civil. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿están en el tema? ¿Está alguien en algún movimiento social? ¿En algo de lo de Ayotzinapa, de búsqueda de familiares desaparecidos? ¿Alguien anda en algo de eso? ¿Algo estudiantil de la facultad? Si hay paro pasado mañana, ¿alguien está en la organización del paro? No, es importante porque, como decían bien al inicio, hay una parte en que compartimos en la facultad, teoría, clases de cultura de paz y resistencia civil, tranquila. ¿Te quemaste? Es que me quemé, por eso lo tengo que soltar. A ver, calma. Uy, qué cosa tan fea. Sí. Gracias. Déjenme, ahorita voy por un... Olvídalo, sigue adelante. Yo voy por... Mira, No, mejor voy por un ratito. Un favor, dejen los celulares o labs, ¿no? Si no van a tomar notas. Soy muy distraído y de algún modo, si yo estoy 100%, fíjense, bueno, les va de posgrado, pero bien. ¿Cómo es el título de la charla? Voy con algo de posgrado, no las conozco, pero es complejo y profundo lo que comparto. ¿Cómo se llama la charla? ¿Cómo le llamaste? ¿Lo que me leíste? No cooperación frente a las violencias del neoliberalismo. Es un título muy poderoso, muy fuerte en el tema de la resistencia civil. Pónganse pilas, interrúmpame, ¿sale? Que les sirva de algo. Y también a mí venir desde Cuerna, ayúdenme a aprender cosas que no sé. Entonces, les voy a explicar por qué este título. ¿Sí? Es un tema profundo en el tema de la resistencia civil. Y tiene que ver con que les pedí, porfa, apaguen celulares o cualquier otra cosa, porque yo también apagué el mío. Entonces, fíjense, la no cooperación es un tipo de acción, vamos a hablar, muy profunda, que nace mucho del gandhismo. Pero, por ejemplo, hoy el zapatismo está en esto desde el 95. Ahora vamos a ver de qué se trata. Pero es un tipo de acción igual que la desobediencia civil. ¿Sí? Pero en otra escala. Porque en la resistencia civil hay escalas. Y el secreto de quien quiere aprender conflictividad social o cambiar cosas de raíz o no raíz, a luchar, tiene que manejar las escalas de las acciones, porque si no es como dar palos de cielo. Pero no solo de las acciones propias, sino de las acciones del adversario. Entonces, esto en letras de oro. Poder ubicar tipos y estrategias de escalas de acción. La no cooperación es una escala, la desobediencia civil es otra. Y hay otras. Pero, fíjense, había un plumón de otro así, color. Voy a escribir, escuchen esto, que es la vuelta de tuerca, cooperación con guión en el medio. Gandhi no escribía así esa palabra, tenía otro sentido. Pero yo la voy a poner así. Las clases que tenemos en la FAC y los talleres con movimientos sociales que hemos estado en muchos, se basan en la mirada epistémica de la resistencia civil, no en dar recetas y catecismo.
O sea, yo no vine desde Cuernavaca a hacer que nadie se adscriba a la paz, a la no violencia, a Gandhi o a cosas en las que estoy muy dentro. No, lo que sí vine es a construir un tipo que llamamos pensar en voz alta, de reflexión epistémica que no es descriptiva, sobre ciertas situaciones de la acción directa, de la resistencia civil, de la rebeldía social. ¿Sí? Entonces, en esa mirada epistémica que vamos a compartir, no descriptiva, ¿sí? Cooperación, pónganla separada, con guión en el medio. Dejen de lado el no. Yo vine desde Cuernavaca a hacer una acción con ustedes de cooperación. Porque esto que estamos haciendo es una acción social. Para mí. Oye, Pietro, pero es una reflexión, es teórico, vas a hablar de metafísica o de espiritual. No importa. La reflexión es la primera arma de un ser humano. Pero la reflexión con conocimiento, no solo con información. Entonces, lo que estamos haciendo es una acción de reflexión, pero es una acción directa, en mi modo de ver. Si no, no vengo desde Cuernavaca. Dejo unos libros, grabo un Zoom. Okay. Porque la mediación de las acciones tiene que ver con los cuerpos. Entonces, si no meto mi cuerpo y ustedes no meten el suyo, perdemos una parte. Igual se puede hacer. Hemos hecho toneladas de cosas a distancia de la pandemia para adelante, pero ayudan los cuerpos porque el cuerpo piensa. Eso es algo totalmente invisible. El cuerpo no es una masa de músculos y de carne, nada más. El cuerpo piensa, y aparte de sentir. Entonces, en ese sentido, ¿por qué dices, Pietro, apaga el celular? Porque la acción que voy a hacer y que también da título a la charla, y párenme si no se entiende, es una acción de cooperación, no de no cooperación. Eso es otra cosa. ¿Sí? A eso vamos a ver. Pero de cooperación entre ustedes y yo. Lo más posible en un principio de igualación. Que por eso pregunto qué traen en la cabeza de la vez anterior. ¿O qué preguntas traen? Porque ¿qué igualación puede haber entre nosotros si ni nos hemos visto? O sea, solo conozco a ella. Entonces, es muy difícil hablar de igualación o porque yo me siente aquí y parezca buena onda y somos todos iguales. No es verdad. Tenemos que construir algún principio de igualación durante las 2 horas para realmente cooperar. A ver, registren esto, que es la parte más densa de lo que vamos a hacer. Entonces, cooperar quiere decir en otro lenguaje operar con. De hecho, la base epistémica es la lógica matemática. Entonces, nosotros, ustedes y yo, estamos construyendo operaciones. En este caso, una operación que construya conocimiento de cómo luchar mejor o cómo transformar mejor la realidad que me rodea. Desde un espejo pudiera ser de cierto tipo de resistencia civil, cierto tipo de cultura de paz, algo que pueden llamar o no violencia, como no pacifismo, no violencia, ¿cómo les gusta? No sé respeto porque se atoró. Ah, ya. Es que me distrae. No, está bien. Sí, eso es bien. Entonces, escuchen. La operación que vamos a cohacer juntas y juntos tiene de fondo una lógica matemática. Lo vamos a ver. Entonces, la lógica matemática tiene que ver con... La igualación, escuchen bien porque estoy hablando de epistemología de la paz, de 1 a 1, eso se llama reciprocidad. Es uno de los valores más importantes de la epistemología de la cultura de paz en la resistencia civil, la reciprocidad. Es un concepto piagetiano muy poderoso.
Entonces, para que ustedes y yo operemos, y no nada más echemos rollo, operar quiere decir construir conocimiento, no que yo les dé catecismo o información. Estoy tratando de construir algún concepto juntos. El concepto es el concepto de operación, que da el título a la charla, que no es casual. No sé si vamos a llegar a la lucha actual en este sentido, pero al celular sí. Entonces, la reciprocidad es la base de la igualación, del principio de igualación. No puede haber principio de igualación sin reciprocidad. Y tiene que ver con una relación uno a uno. Entonces, si vamos a operar desde una mirada de cultura de paz de la resistencia civil, tenemos que construir reciprocidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo apago el celular, ustedes también lo apagan. No es un valor axiológico, moralino. No, es el principio de la cooperación, que es una forma de acción directa de la resistencia civil poderosísima. Es la base de Gandhi para quitar a los ingleses mayor imperio de la India, siglo XX, la primera mitad. O sea, es una forma de acción muy poderosa que ahora podemos explorarla. Ok, entonces quiero que se entienda el hecho de que no es por falta de respeto, ni siquiera es porque me distraigo, ni por nada. Es porque tenemos que cooperar. Y no podemos cooperar si yo tengo una identidad y ustedes tienen otra, en este caso respecto al celular o a la lámpara. ¿Sí se entiende? Esta es la epistemología, no es una moralina. ¿Sí? Tiene una lógica matemática. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, otro elemento muy importante en tema de resistencia. ¿Han estado en acciones directas? Sí, han marchado, han bloqueado insurgentes, varias cosas. Entonces, hay un tema muy importante que sirve bastante para nuestra charla, que es así: no confundir el punto de llegada con el punto de partida. Es otro gran principio de la estrategia o de la táctica, como les guste, de la resistencia civil en la mirada que estoy compartiendo. Porque, ¿a qué les suena no confundir el punto de llegada con el punto de partida? ¿A qué les suena? Nadie se equivoca. ¿A qué? Para ver si estamos... ¿A qué? Nadie se equivoca. ¿Qué estoy diciendo? En el tema de la acción social. Pues que son distintos. Bravo. Pero ¿en qué serían distintos? Digamos el apellido, ¿no? Punto, pero tienen dos apellidos. El punto de partida serían las acciones que haces para llegar a una meta, que sería como el punto de llegada, y en cuanto llegas al punto límite, pues el punto de partida ya no tiene. A ver, se entendió en otro lenguaje, está genial. ¿Cómo te llamas? Ludmila. Ludmila, ok. Lo mismo en otro lenguaje, nadie se equivoca, es algo fundamental para la vida. Dale, fuerte. La partida es donde se empieza y la llegada es donde termina. Ok, ¿qué quiere decir confundir el punto de llegada con el punto de partida? Dale. Pues no ver la diferencia entre las causas y el objetivo final, no es que no las consecuencias, sino el objetivo como tal, porque las consecuencias pueden ser también parte sobre el camino. Eso viene después. Ahorita es el proceso de la lucha. Lo que pase como resultado es otro tema. Ahorita estamos como en la estrategia de una acción de resistencia, por ejemplo. Vamos a ver por qué la no cooperación. Entonces, ¿qué genera confundir el punto de llegada con el punto de partida en la vida cotidiana de todos nosotros? Traten de ver si les ha pasado. Es, por ejemplo, básico para quien da clases.
para quien hace talleres, escribe un texto, pero también para quien bloquea insurgentes o bloquea el aeropuerto, o va a hacer paro el miércoles en la facultad. ¿Qué genera confundir una cosa con otra? Creer que el objetivo es de donde empiezo. Esta es la idea. Nadie se equivoca, ni tenía idea que iba a hablar de esto, pero como vi mucha gente con celulares, pero es mejor. Empezamos por el punto de llegada. Fíjense, lo que genera es un enorme desánimo. La construcción del desánimo, de la apatía, de la desesperanza, en muchísimas situaciones cotidianas, pero también personales, tienen que ver con que confundo el punto de llegada con el punto de partida. Me di cuenta de esto al doble de la edad de todos ustedes. Ojalá lo hubiera sabido antes. Y es una causa fundamental de la frustración en la resistencia civil. ¿Sí? Porque parto del hecho que ya hay algo que hay que conquistar. Entonces digo, ya arranqué, quiero justicia para Ayotzinapa. No, ese es un punto de llegada, no de partida. Y eso cambia totalmente la estrategia. Pero en dar una charla como esto, como le llamo, si yo creo, escuchen esto para quienes les guste la pedagogía o que quienes den talleres, mujeres maltratadas, niños de la calle, feminismo o clases en la facultad. Si yo parto del hecho de que la no cooperación es de lo que vamos a empezar a hablar, cometería un error gravísimo. Porque la pregunta que hice hace un rato de la experiencia de acción directa no fue tanto el fuerte del grupo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, la no cooperación es una categoría para quien está en el ácido de la acción directa, en la experiencia y en la teoría. Entonces, entre nosotros, la no cooperación es el punto de llegada de la charla, no de partida. Yo hablé de esto en relación al celular, pero no a la acción no violenta. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque a mí me interesa mucho llegar a conceptualizar bien y entender qué es la no cooperación como forma de lucha social. Pero si parto sin una construcción previa del concepto, estoy simplemente metiendo ruido en su identidad, en su cabeza, porque no tenemos el piso común que necesitamos para una categoría así. ¿Sí se entiende a dónde voy? Esto parece una tontería, pero toneladas de frustraciones y de situaciones que salen mal en la acción directa es porque partimos de presupuestos que no existen. Diría alguien que son una ilusión todavía, no una esperanza. Es muy distinta la ilusión de la esperanza, profundamente distinta, porque la ilusión no tiene principio de realidad y la esperanza tiene una posibilidad. Esto que parece una tontería es la base del desánimo social, pero también individual. Entonces, nosotros vamos para aquí, ¿sí? Pero vamos a construir un principio de igualación que nos lleve a que cuando lleguemos a explorar este tipo de conceptos tengamos una experiencia en juego más cómoda. ¿Sí se entiende? Estoy hablando desde el ángulo pedagógico, pero es una forma de luchar para mí. Porque el objetivo no es que hagan o no acciones de no cooperación, sino entender la lógica de la no cooperación. Cada uno después decidirá lo que hace o lo que no. ¿Sí se entiende la idea? Ok, entonces tenemos un concepto de que hay tipos o grados de acciones de lo que podemos llamar resistencia civil. Entonces, ¿de dónde viene esa palabra? Resistencia civil o ¿a qué le suena? ¿Han tenido alguna charla ya de este tema?
resistencia social, están abriendo el tema, genial, genial. ¿A qué les resuena? En México es el nombre, digamos, de la lucha no violenta, resistencia civil pacífica, es la categoría mexicana. Gandhi le llamaba la fuerza de la verdad. En las rebeliones de Filipinas contra el dictador Marcos, el poder del pueblo. En la ex Checoslovaquia, el poder de los sin poder, así le llamaban a la resistencia civil. O sea, tiene varios nombres según las culturas que aplican las acciones. ¿Sí? Okay. Pero en México, resistencia civil pacífica, ¿no? Es una categoría que usa todo el mundo. ¿A qué nos remite? ¿Qué palabra de eso nos sirve? Son dos palabras. Interrumpan, ¿no? Hagámoslo dialogado. ¿Sí? ¿Vamos muy rápido? No. ¿Seguros? Seguro. Ok. Resistir, ¿qué? ¿A qué? Incluso, bueno, la cátedra tiene un nombre. La charla de hoy. No, la cátedra creo que Sí, tiene un nombre. sí. Muy bien. ¿A qué dice la cátedra que hay que resistir? Al neoliberalismo. Al neoliberalismo. Bravo. Entonces, puede haber civil, hay social, hay individual. ¿No? Entonces, es, digamos, es como una tensión que busca jalar de un lado de otro y se puede romper. ¿Ubican esta idea? Si se rompe es la desobediencia civil. Pero en general los grupos en pugna tratan de avanzar para que no se rompa, pero se puede romper. ¿Sí? Entonces es una tensión de objetivos, de metas, ¿no? Resistir a algo. Pero esta palabra tiene mucho fondo histórico y teórico, porque, por ejemplo, a Gandhi, él encontró que no le servía para la lucha india en Sudáfrica, porque estaba muy asociada, y entonces aquí les pongo otra idea, a lo pasivo. Y él crea el concepto, que es el que prevalece hoy en día bastante, le llama la fuerza de la verdad, crea un concepto que tiene que ver con la forma activa de la resistencia civil. O sea, y aquí párenme si no quieren, de enfrentar al adversario en forma directa. La resistencia civil pasiva de los indios en Sudáfrica, que es lo que se encuentra Gandhi, tiene que ver con un poco la experiencia mexicana también, decir que voy a hacer algo y no lo hago. Por ejemplo, sí, voy a adorar a Jesucristo y entierro abajo de la Virgen de Guadalupe y la estatua a Tlaloc, pero el conquistador cree que estoy adorando a la Virgen María y abajo hay una estatuilla de Tlaloc o de quien sea. Okay. Esas son formas muy socorridas a nivel cultural, social. En el mundo hay mucha experiencia cuando la asimetría de poder es grande. Pero la lógica gandhiana, que es importante para avanzar más a lo contemporáneo, tiene que ver con que para sacarse
al apartheid de Sudáfrica. Todavía no existía el apartheid formalmente en las primeras 2 décadas del siglo XX. La confrontación directa no podía ser de tipo pasiva. Y ahí es donde él instala el concepto de no cooperación y desobediencia civil, muy retomado en México, en el zapatismo, etc. No necesariamente desde Gandhi, pero sí muy retomado. Entonces, la resistencia, que es una palabra muy abstracta, se plantea desde fines del siglo XIX y el XX qué grado de activo y directo hacia el adversario va a tener. Este es un tema muy importante que pasa por lo familiar, lo laboral, la pareja, lo que sea, en qué forma voy a enfrentar con quien tengo un desacuerdo, porque, y entonces aquí viene otra variable importante, en la medida que la confrontación es más directa, aumenta el castigo, que es uno de los temas fundamentales, igual que el sufrimiento, de la resistencia civil. Nadie puede practicar la resistencia civil en el grado que sea si no tiene una relación con el castigo y con, no lo tomen ahora sí que como el barroco cristiano de la colonia, el sufrimiento, la flagelación, pero cualquier acción directa implica un grado de sufrimiento. Esa es frase textual de hasta gandhiana, pero de muchos lados. Cualquiera lo sabe que ha estado en la acción. Gandhi tenía la idea de que por estar en una acción no violenta no podías esperar menos sufrimiento que por estar en una acción violenta. O sea, no puedes esperar sufrir menos que un soldado en la guerra por estar en una marcha pacifista en el Zócalo. Eso es un error, es inmoral. Uno está dispuesto a enfrentar una situación de inhumanidad o de dolor, igual que le enfrenta un soldado o un guerrillero en la acción violenta. Por supuesto, uno no quiere que eso pase, pero puede pasar. Por lo tanto, estar en la resistencia civil sin un principio de realidad en relación al castigo y al dolor que puede sufrir X cosas, no tiene principio de realidad, es una fantasía y te puede ir muy mal. Sí se entiende la idea, ¿no? Dice, ay, ¿por qué me llevaron preso? Bueno, es que para el adversario no eres un pacifista, eres alguien que está en contra de, aunque no tengas nada, ni siquiera un escarbadiente, pero él, la mirada de él sobre ti no va a ser esa. Eres alguien que resiste a algo. Ok, entonces el concepto de resistir a algo tiene 2 puntas: el adversario y la propia identidad que construye la resistencia. Okay. Entonces, hay otra cosa interesante aquí. Sería bueno parar, discutir, al neoliberalismo. Yo, igual al doble de la edad de ustedes, aprendí que no se puede resistir abstracciones. Fíjense, para mí el neoliberalismo es una abstracción, no conceptual, teórica, sí en la forma de la resistencia. Entonces, aquí voy a compartir algo que para ustedes, para mí, es muy importante. Uno muchas veces dice, voy a hacer una acción de resistencia civil. Dice, y va a una marcha el 26 en apoyo a las madres y padres de los 43 desaparecidos en Iguala. ¿Sí? El 26, la semana pasada. Perfecto. Entonces, es muy importante conceptualizar que ir a una marcha por los 43 o contra el neoliberalismo o no sé qué, quienes tienen su cuerpo
frente al adversario son las madres y padres, no nosotros. O sea, doy un salto, no es lo mismo luchar que ser solidario. Y es algo profundamente ligado justamente a este tema del neoliberalismo. La persona que está involucrada en un conflicto de lucha, con su mamá, con su papá, con su pareja, con los hijos, pero también con el jefe del trabajo, en una clase. Foucault decía que el modelo para entender lo que pasa aquí es la batalla, pero no en un sentido guerrero, bélico. Hay una batalla de poder, de relaciones, de conceptos entre nosotros, en positivo. Y no es de que yo impongo a, es una relación de poder. Así veía Foucault. Cualquier espacio de relación humana hay una resistencia, es idea de Foucault. Y tiene toda la razón, y no es solo de él. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser solidario con los que luchan y luchar? La gran diferencia está que el que lucha tiene un adversario de carne y hueso enfrente. Y el que es solidario apoya en la marcha a los que luchan, pero los que están luchando son los que directamente tienen el adversario de la verdad, justicia, de lo que se busca. ¿Se entiende esta idea? Por eso, sí, dale, Mari. Sí, sí se entiende la idea, sin embargo, me parece que en México casi siempre, quizá no tanto en este sexenio que termina hoy, ir a una marcha era luchar, porque teníamos al adversario enfrente, y tanto marchas estudiantiles como marchas feministas, etc. Entonces ahí no habría, digamos, se lucha yendo a una marcha también, además de ser solidarios, ¿no? Sí, la distinción no es para entrar al detalle, está muy bueno lo que dices. La distinción es así, no se puede luchar contra el neoliberalismo, porque es un concepto. Sí se lucha contra la empresa minera canadiense que destruye el río en esa comunidad de Oaxaca, de Chiapas o de Puebla, pero no contra el neoliberalismo en general. Tú dices, estoy luchando contra el genocidio en Gaza. Sí, está bien, vamos a ponerle nombre a quien enfrenta. Este es un concepto que yo comparto con toda sencillez, pero a mí me cambió la vida totalmente, porque el adversario no te mira igual si eres solidario, así está tu cuerpo, en una confrontación directa. Y la mayor seguridad que tiene una persona que está en un conflicto social es saber cómo te ve el adversario. No es tener una pistola abajo de la almohada, es saber cómo te ve el adversario, porque en la medida que te ve en tu resistencia, te va a tratar. A ver si se entiende. O sea, en el grado, porque dice bien Mariflor, una marcha de cierto tipo, por ejemplo, para empezar, una marcha a la Sedena no es igual que una marcha al Zócalo. Esto es un tema fundamental, porque aunque sean las mismas personas, a la misma hora, el mismo día, las mismas, son dos acciones diferentes, porque el lugar cambia la acción. Lo que define una acción no es marcha, es el lugar a donde va, antes todavía que el concepto de marcha. Esto que parece... Sí, dale. No. No, sí, lo que pasa es que según entonces lo que estás explicando, la diferencia entre solidaridad y lucha sería el grado de riesgo, nada más. Digamos, no, esa es la segunda diferencia. La primera es tener a alguien concreto adelante con una identidad real a quien estás enfrentando. Eso es una lucha, porque ese alguien te va a ver a ti como alguien que resiste, no apoyando a quien resiste, sino que resiste de forma directa. Esto que digo
no está escrito en los libros, es parte de reflexiones, de experiencias y de muchas conversaciones. ¿Sí se entiende? Esto parece una tontería, pero saber dónde está mi cuerpo, si está en el terreno de la solidaridad o de la... Yo, por ejemplo, con los de Ayotzinapa estoy en el de la solidaridad. En el de Gaza estoy más cerca de la lucha, porque estoy tratando que el Papa vaya a Gaza y se quede en una casa. Y estoy moviendo muchas cosas directas con la Embajada de Israel. Entonces, ahí ya es diferente, porque la Embajada de Israel no está feliz. Igual no quiere decir que haga algo, pero el tema de Ayotzinapa, el ejército y los que desaparecieron en los 43 no están preocupados por mí si firmo una carta o si voy a una marcha, porque no estoy en una confrontación directa. Pero en otras situaciones, familiares desaparecidos, sí estoy con el fiscal de Morelos, aquí de nada. Entonces, lógicamente, el cuidado que tengo que tener es diferente en uno y otro adversario. Ese es el concepto, sí. Creo que además de no solo que sea directo, también el tiempo que te tomas, claro, que toman en hacerlo. O sea, no es lo mismo ir a una marcha o una marcha cada mes, a como dicen, no voy con el fiscal y no voy una vez al mes con el fiscal, voy igual hasta diario, ¿no? Entonces creo que también a lo que se enfrenta no solo es que sea directo, porque igual hasta puede ser por carta, pero el estar ahí una tras otra, obviamente te nota, cosa que no pasa en la marcha. Sí, bravo. Entonces, esto entra en el terreno más adelante, que son los tipos de acción. ¿Cómo miro la gradualidad de una acción? Sí, dale, cuéntame. Una inquietud sobre todo. Esta lucha que estás comparando, este concepto de lucha, ¿hasta qué punto sería resistencia? Bueno, en la diferencia entre lucha y solidaridad, sí. ¿Cómo sería esta lucha y hasta qué punto separaría a los que intentan luchar? Porque si bien es cierto que mi lucha no es la lucha por Ayotzinapa, ¿hasta qué punto alguien va a poder decirme que yo luche o no luche o me solidarice? Lo que me preocupa es estratificar las luchas, sí, como separarlas y cada quien con su lucha y los demás somos solidarios. Eso es lo que me preocupa. Bravo, muy lindo. Escuchen la idea epistémica de fondo, pueden no estar de acuerdo. Yo parto de una base que para mí es casi bíblica. En la medida que conceptualizo mejor lo que hago, lucho mejor. Conozco más, lucho mejor. Por eso he compartido siempre que el enfoque, talleres, clases, lo que sea, no a la edad de ustedes, ojalá lo hubiera sabido, mucho después, es epistémico, o sea, me importa el tema de los conceptos porque me permite mejor defenderme mejor, atacar mejor y apoyar mejor donde estoy. No es un tema de charla de café, no es un tema de erudición de Octavio Paz o Carlos Fuentes, de quién usa conceptos o palabras más difíciles. No, es un tema de conceptualizar mejor que todo el mundo usa la palabra luchar, pero no todos luchamos en toda nuestra identidad. Hay partes de uno, de su cuerpo, que están en una lucha y otras que están en el terreno de la solidaridad. Así de fácil. Entonces, lo que estoy compartiendo no es un grado de categoría o de jerarquía. Estoy compartiendo de que es importante tener autoconocimiento de dónde está mi cuerpo para el adversario, no para mí. Porque yo voy a la marcha de Ayotzinapa, me siento, bueno, frase con chicas de aquí desde el 2014 o algo, me pasó una vez, un grupo buenísimo de clases, ¿sí? Nos vimos en una marcha de Ayotzinapa, nos encontramos con colectivos de la UNAM en el camino, no sé qué, ¿no? Nos vemos al otro día, digo, qué padre, ¿cómo les fue? No, estuvo padrísima la marcha. Estaban los de Polacas y luego habían de Digi, un grupo, genial. Y ¿qué más? No, sí, fue genial.
la lucha y todo. Entonces, como saben que uno es maloso, mala onda, les digo, ¿y el adversario? Porque la acción directa tiene que ver con el adversario, no con uno mismo. Eso en la epistemología se llama egocentrismo, así lo define Piaget y es maravilloso. Es el estadio anterior a la cooperación, mirar el propio ombligo. Entonces, cuando uno está en un conflicto de resistencia, tiene que medir las acciones o las estrategias en relación al adversario, a los objetivos y a lo que se logre, sin categorizar, sin decir que está bien o mal. En esa medición, como medición del tipo de acción, es bueno decir, estoy apoyando mucho a los padres, pero la pregunta que sigue es otra para quien está en una lógica de la resistencia civil estilo gandhiana. ¿Qué más puedo hacer, pero desde mi identidad y la de que me rodean, no solo para apoyar a los padres, sino para enfrentar a cierto sujeto que está agrediendo? La pregunta es totalmente diferente. Que decir, los padres me convocan a una marcha o no sé qué, a decir, ¿qué podemos hacer nosotros? Seamos poquitos o no, como una acción directa que presione a X actor social que está, entre comillas, agrediendo en la escala que sean los padres. Cambia totalmente la forma de acción. Ahora, no se puede hacer eso en todos los órdenes de la vida. A veces uno ya solo con su familia, pareja, hijos, ya es más que suficiente, está uno con la espada en muchas cosas. Pero la identidad moral de la lógica epistémica de la resistencia civil es plantear cada vez más cómo pasar de la solidaridad a la lucha en cierto tipo de acciones. Esa es la lógica que quiero compartir. Porque tiene que ver con una identidad moral creciente. Quiero tratar de presionar con más intensidad. La lógica, no siempre se puede, no siempre uno sabe qué hacer, etc. Okay, entonces voy a una pregunta. Avanzamos hacia punto de llegada, no receta. Ok, entonces, fíjense, ¿vieron la expo del genocidio en Gaza? ¿O ojearon al WhatsApp, algo que hayan mandado? ¿O la vieron aquí abajo? Les mandamos los carteles. Los carteles, Sí, genial. Está aquí en la Biblia también. ¿Todavía está? Sí, todavía está. Como estaba lloviendo y cerraron esta puerta, por lo del 2 de octubre ya comenzaron a cerrar puertas. Y entonces no se podía acceder. Pero fíjense a lo que voy. La cooperación y la desobediencia civil, por ejemplo, dos grados de acción superlativos en la resistencia civil de cultura de paz y no violencia, porque hay otras resistencias civiles, no es la única, ¿sí? Zapatismo también está en resistencia civil, fundamental, pero no necesariamente adscripta al tema de la no violencia, tienen otra lógica. Perfecto. O sea, no es un catecismo. Entonces, escuchen, nosotros, el genocidio es la acción más inhumana de la especie. No puede haber algo peor. Sí, yo diría con la desaparición de personas, pero el genocidio implica también la desaparición masiva, porque la cantidad de desaparecidos que hay en Gaza, donde se imaginará con esos escombros o cosas. Pero, digamos, como concepción teórica de la conflictividad social, de la guerra, el genocidio se da en condiciones de guerra, pero no es la prolongación de la guerra mecánica. Si toda guerra se prolongara en genocidio, no existiría la especie humana. Nos hubiéramos acabado. Entonces, no toda guerra tiene la vuelta de tuerca genocida. Este es un tema fundamental. Pero se puede dar sin que uno tome conciencia y ya está en medio de un genocidio. Y por supuesto, parar una guerra es una cosa y parar un genocidio es algo muy diferente, por la decisión. Entonces, yo digo, nosotros, la materia cultura de paz, ¿no? Y resistencia civil.
¿Cómo voy a dar cultura de paz, grupo igualito a ustedes, con un genocidio las 24 horas en la tele? O sea, mi lógica epistémica, que es una lógica moral, me impide ir a mi casa de noche y decir que hablé de la huevada de Gandhi y está un genocidio que apenas prendo las noticias de esa escala. Hay otros genocidios, hay en la República Centroafricana, hay en el Congo, hay en Darfur, pero este tiene características muy particulares, el de Gaza, además en vivo y en directo, ¿no? Mediatísimo. Ok, entonces, como sea, la identidad moral de uno recibe ciertas confrontaciones con ciertas cosas y no con otras. Depende del grado de conocimiento previo que tiene cada uno. Hay alguien que se puede quebrar más o algo con ciertas situaciones. Lógicamente, si tuvieras un desaparecido en tu familia, alguien cerca, ok. Pero esto del genocidio y la forma en que se está dando y esta situación de Gaza y la impunidad mediática y la impunidad internacional, por X situaciones, por el conocimiento previo, personalmente me golpea muy fuerte. Y yo no conozco a un solo palestino. Digo, sí, hace un par de años sí, pero ahora no. No tengo una cercanía, como tengo con otras realidades. He estado en Bosnia, Sarajevo, etcétera, bajo las bombas, o sea, tenía una identidad más cercana. Sin embargo, la forma en que se está dando y todo genera un valor muy importante para mí en la resistencia civil, que es tener rabia, indignación moral. Sin indignación moral no se puede luchar. Si algo no te da coraje, no vas a luchar. Sí vas a ser solidario, buena onda, y está bien, y es fundamental, pero luchar y echarte el round, no. Entonces hay algo, según el conocimiento previo de cada uno, que te duele más que otra cosa. Nada es mejor o peor. Entonces, la reflexión con el grupo, porque empezó el 7 de octubre, mitad de semestre, fue en un curso de cultura de paz y resistencia civil. ¿Qué quiere decir no cooperar con el genocidio en Gaza? ¿Se entiende la pregunta? Es una pregunta individual que la trasladamos al grupo. Esto lo voy a ejemplificar como escalas de la acción, ¿sí? No es por la experiencia del grupo. El tema en el que estoy es que una identidad moral positiva creciente debería plantearse en las cosas que lo atraviesan, cómo poder su cuerpo estar cada vez más cerca de situaciones de buscar que el adversario sea presionado, a solo apoyar a quien presiona al adversario, en lo que a uno le duele. ¿Sí se entiende la diferencia de la solidaridad? Pero la inmensa mayoría de la población, el 80%, ni llega a la solidaridad en situaciones de las que les gusta. Entonces ya la solidaridad es un salto epistémico moral gigantesco en relación al orden social imperante. Pero hay otras vueltas de tuerca. La resistencia. ¿Sí? Entonces, la pregunta es así. En una clase en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿cómo podemos, lo más posible, no cooperar, ahora sí, no cooperar, categoría gandiana, con la situación genocida en Gaza? Además de lo que quieran de los 43, de los familiares desaparecidos, cosas en las que por ahí compartimos. Y entonces, la primera categoría importante de la no cooperación, que es así, es dejar de operar, de hacer algo que permite que el proceso genocida siga. A ver si se entiende esto. Voy a ir despacio porque es profundo y complejo y es algo muy real. O sea, operar es hacer la clase
No en forma directa, porque estamos, no sé, a 50.000 kilómetros, yo qué sé, pero hacer la clase que permita que esta mediatización las 24 horas del día siga. Esa es la lógica de mi reflexión epistémica de la resistencia. Entonces, ¿qué hay que hacer para no cooperar con la clase? Que es algo muy humilde de 25 personas. ¿Sí se entiende? No estamos hablando de parar el genocidio en Gaza. No cooperar en la clase, en la facultad, que es un principio. Y van a ver a dónde voy. Porque hay un tema importante en la resistencia civil. Muchos procesos de resistencia civil empiezan en grupos pequeños. Muchas acciones. Así es la historia humana. El zapatismo empezó con menos de 10. De golpe quedaron 5. Y miren lo que es, y etcétera, etcétera, igual el gandhismo y lo que son. O sea, la experiencia de la resistencia civil es que no hay acciones pequeñas o grandes. Lo que hay son acciones, de un tipo, de otro o de otro. Entonces, la primera categoría fue tomar la frase de Gaza, de los palestinos en Gaza, retomada por la red latinoamericana, mundial de académicos y organizaciones sociales contra el genocidio. No dejen, a ver, ¿qué saben? De hablar de Gaza. De hablar de Gaza. Perfecto. Entonces, la operación a favor del genocidio es la normalización de lo que pasa. Esta es la gran categoría que se aplica, por supuesto, a los desaparecidos en México, a lo de los 40, a muchas cosas. Esa es una de las categorías más profundas, sagradas, casi entre comillas, de la no cooperación. No normalizar lo inhumano. La que seguiría sería desobedecer las órdenes inhumanas, pero eso ya son palabras mayores. Pero la primera es no normalizar. Entonces, ¿qué quiere decir en una clase normalizar? No hablar nada de lo que pasa en Gaza, ni de lo que es un genocidio. Dar la clase. Entonces, esa fue una forma humilde, pequeña, de empezar a instalar el conocimiento acerca de los procesos genocidas y de lo de Gaza, seguida, diríamos, de la pregunta de Lenin, ¿qué hacer? Porque esa es la pregunta de la identidad creciente de la no violencia. Una cosa es no normalizar, y es muy importante. O sea, no dejen de hablar de... Pero la no violencia tiene vueltas de tuerca, de acción directa, que si conocemos historia, si exploramos un poco más allá de lo que nos rodea, siempre se puede hacer algo. Esa es una frase que parece de perogrullo, pero para mí es sagrada. Siempre que veo algo inhumano, estoy pensando, ¿qué se puede hacer? Así es. No solo, con otros. Perfecto. Se entiende el principio de un proceso que llevó a la Expo. Estoy hablando del proceso. Entonces, la pregunta fue: ¿queremos tener un enfoque de lucha, o sea, de adversario de carne y hueso, no Israel, sino de carne y hueso, ¿sí? Pero somos poquitos, ninguna tenía experiencia de acciones directas, un grupo joven, etc. Pero ya con un principio de indignación y de la pregunta, ¿qué podemos hacer? En este caso, como proyecto final del curso. No, bueno, jamás he hecho un examen en 40 años, ni nada, pero no exposición al final, era un proyecto colectivo que pudiera plantearse alguna cosa un poquito útil, muy humilde,
en el tema del genocidio en Gaza. Con lo que implica de análisis de actores y todo. Y entonces, en esa gama de tipos de acción de la resistencia civil, dijimos, bueno, actor, no podemos ir a Palestina, a Gaza, no, está muy lejos, situaciones, en fin, nada. Pero Israel tiene una representación en México, que es la embajada. Es la representación política del gobierno genocida. Estoy hablando de octubre del año pasado, cuando no había habido todavía, sí, uno o dos, pero nadie había ido a la embajada de Israel. Solo se había ido a la embajada de Estados Unidos, todas las marchas de los domingos. Perfecto. Entonces, con el grupo dijimos, la vuelta de tuerca de la resistencia civil va a ser dirigir una acción muy humilde porque somos poquitos, pero a un lugar que duele, la embajada. De hecho, el semestre pasado ya no pudimos ir porque tiene rejas y cerco de cuadras, pero cuando nosotros le hicimos, sí pudimos. Entonces, primera variable, lugar y actor. El representante político del gobierno de Israel, que se va a enterar, ¿sí? No en abstracto. Dos, y entonces voy al grado de acciones. Entonces, la desobediencia civil sería como en el termómetro de la resistencia civil, la temperatura, digamos, a 42 grados. Es como la masacre, el genocidio en el termómetro de la violencia, de la guerra, ¿no? Es el equivalente. En la resistencia civil, en tema de no violencia, de cultura de paz, no se puede hacer una acción más allá de la desobediencia civil. No hay nada. Implica desobedecer una ley sabiendo que hay cárcel, castigo, que te pueden matar, ¿sí? Que hay un costo social. Okay. Esa es la desobediencia civil, en forma abierta, pública, si se puede masiva, pero también hay individual. Toro es un ejemplo de desobediencia civil individual. Él no pagó el impuesto del gobierno de Estados Unidos a la guerra, que era la invasión a México, pero en forma individual, ni siquiera convenció a su hermana, lo hizo él. Entonces, hay desobediencia civil individual y hay desobediencia civil masiva. Okay. Entonces, este tipo de acción tiene antes, bueno, y en estas escalas, por supuesto, están marchas, plantones, que son formas donde el termómetro de la gradualidad tiene otro tipo de grados, ¿no? Y hay un tipo de acción que no viola la ley, pero que se llama de no cooperación. No viola la ley, o sea, no vas a la cárcel por hacer una acción de no cooperación, pero el adversario toma nota que dejas de operar con él, o sea, le quitas legitimidad o dinero o cosas que tú le das para que él se empodere. En mi caso, por ejemplo, dar la clase normalizada como si no hubiera genocidio en Gaza y no hablar nunca de genocidio en Gaza, dando una clase de cultura de paz y resistencia. Esa sería una forma de cooperación a mucha distancia. Okay. Entonces, en el tema de la no cooperación, que una acción típica, por ejemplo, la que va a haber pasado mañana aquí, o la que hubo la semana pasada, ¿qué sería? El paro. El paro es una típica acción. ¿Qué más? Bueno, estaba pensando en este caso todo esto del boicot. El boicot, brava, el boicot, la huelga, ¿sí? Y hay otro tipo de acción de no cooperación que está en muchas fronteras, ¿no? Pero tiene fuerza, depende de quienes lo hagan, que es el ayuno.
El ayuno es una forma de quitarte algo para confrontar algo. Puede ser de comer, de beber, de muchas cosas. Hay ejemplos poderosos históricos y también hay relación con lo que se llama huelga de hambre, que es una forma de ayuno teóricamente hasta morir. El ayuno puede ser hasta morir. Todos los ayunos de Gandhi fueron hasta morir, y de otros, no solo de Gandhi. Pero la huelga de hambre como principio sí tiene que ver. Entonces nosotros en la clase, y con esto acabo, decidimos hacer un día de ayuno, una acción muy menor, pero fuerte como tipo de acción, en el lugar de la Embajada de Israel en Lomas. Si lo hubiéramos hecho en el Zócalo o en la UNAM o no sé qué, hubiera tenido un grado muchísimo menor. Sin embargo, en la Embajada de Israel hizo que hubiera más de 100 granaderos. Cerraron la embajada, nadie trabajó. Yo feliz porque los trabajadores tuvieron un día libre y supongo que les pagaron. Cerraron la embajada porque empezaron a imaginar acciones que podían derivar en otras cosas. Entonces es un tema interesante de cómo te ve el adversario, porque tú vas, fue un ayuno y un acto ecuménico, llegamos líderes religiosos como de 8 o 10 religiones del DF, Islam, judaísmo, protestantes, católicos, etc. Era algo espiritual, estudiantes que nunca habían ayunado, acordamos ayunar, explicamos el sentido del ayuno, es un arma de lucha, no es solo como autocastigarte, etc. Pero el gobierno del DF, la embajadora, el embajador, se sobreaterrorizaron. Entonces, había 3 filas de granaderos correctos, de rejas y cosas, y no llegamos. O sea, sí llegamos a la embajada, a la puerta. No nos dejaron entrar, sí. Perdón, ¿podrías profundizar en esto de la lectura que nos mandaron? ¿En qué? En la lectura que nos mandaron hablabas de el ayuno y la diferencia con la huelga de hambre. Y creo que lo entendí, pero no sé si... Sí, la huelga, ok, sencillo. El ayuno tiene un fondo de tradición más religioso. Existen en todas las tradiciones espirituales, religiosas, el tema del ayuno, también de salud médica. Hay ayunos curativos de todo tipo, bueno, muy aconsejables. Entonces tiene ese carácter, está muy asociado a Luther King, a Gandhi, a cosas. La tradición nuestra latinoamericana, mexicana, etcétera, tiene que ver más con las huelgas de hambre, de obreros, de familiares desaparecidos, Rosario Ibarra, el grupo UDECA, etc. Y el principio que hay atrás es que la huelga de hambre teóricamente, si agarran un libro, es hasta morir. Un poco como decía alguien de ustedes que no hay tiempo, que es una variable muy importante. El ayuno, en una forma seria religiosa, César Chávez, las luchas en California, fundamentales. Vean esa película, ¿no? Es de Diego Luna, muy importante. Él hizo muchos ayunos, tenía una fe religiosa muy grande, católica, la Virgen de Guadalupe, etc. Gandhi, Luther King, en fin, hay experiencias históricas muy importantes en temas de ayuno. Pero en realidad, quien ayuna en serio, bueno, en un estilo, digamos, el imperio inglés Gandhi, se va a quedar ahí hasta que acabe el problema que confronta. O sea, si se muere, va a quedar ahí. Por ejemplo, sí, la huelga de hambre de los de Derry en Irlanda, ¿conocen? Murieron, los dejaron morir el gobierno inglés en los años 70. Hay una película maravillosa, se llama El nombre del padre. Es sobre uno de los que murió, con un gran actor que se llama Daniel Day-Lewis, que es un gran actor, lo habrán visto en muchas cosas. Ok, narra esa huelga de hambre histórica. Entonces, nosotros hicimos un día de ayuno, le pusimos caducidad, estudiantes, etc. Pero lo interesante era la experiencia del ayuno, que es una acción que se confrontó con la autoridad del DF, fue provocativa, le sacó de onda, ¿sí? Pero el lugar, la embajada de Israel, les dolió. Okay. Lo hicimos, evaluamos y sigue el genocidio. Y empieza el semestre a fin de enero y aumenta la política de asentamientos, de invasión,
israelí cada día más inhumano que el día anterior. ¿Lo pueden ubicar? Nos volvemos a ver, por suerte, con el mismo grupo, ya con la experiencia del ayuno. Les voy a hacer un pequeño paréntesis así íntimo, sencillos, ni me hagan caso. Siempre que uno ayuna, pasa algo. Yo tengo experiencias bien interesantes, incluso de ayunos en la Sedena con el zapatismo. Mi experiencia del poder espiritual o algo raro del ayuno es que siempre se mueve algo. Entonces me vuelvo a ver con el grupo, cada vez más inhumano, y la pregunta es, tuvimos la experiencia del ayuno, etcétera, pero en esta escala del termómetro de la violencia cada vez más genocida, ¿será que como grupo podemos pensar una acción de mayor lucha social? ¿Se entiende la pregunta? ¿Se entiende? Y no podemos ir a Gaza, sigue siendo la misma variable. Entonces, se dio una situación de la posibilidad de tener una relación directa con estudiantes universitarias palestinas de Cisjordania, o sea, acercar los cuerpos a quien está bajo las bombas. Cisjordania, hora y media de Gaza, Belén, Jerusalén, en el muro. Hay una universidad árabe importante, la más grande, y por una maestra de historia de la facultad, de casualidad nos cruzamos, dijimos, vamos a ver cómo traemos a estos palestinos universitarios aquí para que nos desafíen más. Y también nosotros acercarnos a los cuerpos de ellos allá. Y ahí la variable fue el Zoom. Entonces, el objetivo de la resistencia civil, de una acción más directa, fue construir un tipo de información y conocimiento que sumara más gente a la lucha. Porque lo primero que nos dijeron es, nuestro lema es, no dejen de hablar de Palestina. Entonces, el ayuno es una acción, es un día, ahí está, pero no se prolonga en el tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer que siga vivo durante más tiempo de 1, 2, 3 días, una semana? Entonces, hay un tipo de acción de la resistencia civil que parece cultural, que se llama exposiciones, pero que nace de la investigación social. Entonces, nosotros tenemos desde el zapatismo, año 2000, la experiencia de construir investigación social de exposiciones para sumar gente de la sociedad civil a una causa, pero construyendo la exposición a partir de ciertas rupturas epistémicas morales en quien la ve. No nada más una caterva de datos, una lógica que te haga preguntar ¿yo qué hago? ¿O cómo es posible que esto pase bajo mis ojos y yo siga normal mi vida diaria? Aunque sea lo que sea, algo puedo hacer. Esta experiencia ahorita no voy a echar rollo, pero la hemos hecho con las violencias de género en la facultad en el 2018, la hicimos con el zapatismo en el 2000 y con Atenco en el 2007 cuando fue la gran represión. Entonces, voy a borrar aquí porque no han hablado, no me han interrumpido, ya siento que he hablado demasiado, que sí, entusiasmo, puedo compartir, pero no es muy epistémico eso de oírse a sí mismo. Pero lo importante es la lógica de la pregunta. ¿Qué podemos hacer más que confronte más al gobierno genocida de Israel? En nuestro caso, incluso más que este ayuno público en la embajada, a donde ya no se puede ir.
porque construyeron situaciones de provocación, etcétera, y lo usaron de excusa para valla y todo lo que ya, imposible llegar a la embajada. Les voy a decir una cosa que era el plan, no con los estudiantes, con 5 maestras de aquí, que yo les dije. Vamos a pedir para entrar con la embajadora, a que nos diga qué está pasando en Gaza. Pero cuando entremos no nos vamos a ir. La idea era quedarse adentro. ¿Sí? Eso era el objetivo, no con los estudiantes. Pero no trabajaron, no llegó el embajador. Increíble. Sí, en realidad era una acción de ayuno, pero tenía que ver con un plantón adentro, digamos, pero no grupal. Porque profesoras universitarias y profesores durmiendo adentro de la embajada de algún modo genera una serie, no es tan fácil de reprimir, ¿se entiende? Entonces era una acción directa de otro tipo con el tema de quedarse, porque quedarse es otra gran variable de la resistencia civil. A mí me dijo una gente muy mala de gobernación un día que me tenía mucho respeto: mira, Pietro, es muy fácil, la marcha empieza a las 3, a las 8 están todos en su casa, tenemos que controlar 5 horas, o sea, les vale, están muy entrenados a controlar, pero claro, quedarse es otra cosa. Ok, bueno, entonces, si vieron la expo, no sé si es real, pero mientras vayan preguntando, que acabe con esta pinche borrada. Sí. ¿Para qué no borras con la mano? No, es español, tranquila. Sí, pero español. Ah, gracias. Ya está. Pero fíjense cómo funciona la resistencia civil en la escala de subir el nivel de la acción. ¿Sí? Hacer una exposición gráfica o una investigación social, que es un genocidio, es la base por la que empieza la expo. Sí. Bueno, es que yo también estaba pensando en la manera en la que se resiste. Por ejemplo, el Museo Nacional de las Culturas de New York, todo el mes hizo una exposición sobre pura cultura palestina, desde música, bordado, literatura, poesía. Sí. Y fue una forma en la que de alguna manera buscaron no cooperar con ese borramiento cultural que implicaba el genocidio, sino poco a poco ocupar su espacio como centro popular de la cultura de difusión para irlo, para irlo comunicando. Y también me acuerdo que hacían talleres de bordado, especificaban la importancia del bordado en Palestina. Y bueno, a mí me gusta mucho el bordado y me acuerdo que es mucho punto de cruz. Y muchas páginas están buscando hacer bordados o difundir los bordados porque hay patrones específicos de cada comunidad de la zona palestina. Y explican, ¿no? Como de, pues esto es no sé, un ciprés y es característico de tal zona. No, esta es una estrella de 8 puntas, implica tal cosa. Y justo ir buscando resignificar la memoria de que muchos bordados vienen de la zona, muchos señores bordados vienen de la zona palestina y se ha perdido completamente esa identidad y volverla a rescatar. Y pues sí, bueno, yo tengo un milímetro. Sí, hermoso lo que dice. No tengo mi libreta, pero justo porque me gustó mucho la idea. Sí. O sea, lo empecé a ver y empecé a buscar como qué implica el bordado y que es una entidad cultural propia, ¿no? Y que es un símbolo total de identidad. Y pues siento que fue una forma de recordar lo que está pasando. Bravo. ¿Se entendió? Despacito. Vamos a dar una vuelta de tuerca en el grado de la acción. Es buenísimo lo que dice. Fíjense, yo les dije que en el termómetro de la gradación de la resistencia civil, no violenta o más o menos, la acción máxima es, ¿qué dije? Dejar de obedecer la ley. La desobediencia civil. Sí. 42 grados del termómetro. ¿Sí? Altísima. Perfecto. Y les dije otra cosa de la otra espiral o termómetro que hay que conocer.
la de la violencia, de la guerra, porque hay una relación. Nadie va a parar un genocidio haciendo una mesa redonda o dando una clase aquí. ¿Cuál es, dijimos, el grado más inhumano de la especie en temas de guerra y violencia? Genocidio o la desaparición, pero el genocidio. Perfecto. Entonces, en la identidad personal, olvídense de lo social, lo personal, para mí la obsesión desde el primer día de esto es que el único modo en que Netanyahu y todo el paquete y el pueblo de Israel callado, esa es la gran variable del genocidio, es que masivamente la población, primero que nada israelí, pero también norteamericana, practiquen la desobediencia civil a gran escala. Esa para mí es la única forma en que va a parar Netanyahu. Sí, también, si Estados Unidos deja de dar tantas armas, no sé, está bien, eso para mí es otro tema. Pero yo, en mi lógica complementaria de la de él, que no es la del arte, es otra, es que lo que hay que impulsar dentro de Israel es la desobediencia civil de masas contra Netanyahu y el aparato de gobierno. Eso sí va a tocar el corazón de su acción, porque no va a poder ignorarlo dentro de... ¿Me levantaste la mano? Sí. Sí, dale. Bueno, justo en eso estoy pensando como en Estados Unidos cuando fueron las tomas de las universidades y también en Israel, pues como las comunidades judías ortodoxas o población judía, pues no está de acuerdo con eso. Cuando empezaron a hacer esas movilizaciones fueron reprimidos totalmente, ¿no? O sea, incluso por su mismo estado, ¿no? Y es como contradictorio porque se supone que es por la defensa, pero en realidad es el mismo estado lo está haciendo. Pero creo que justo es esto que estamos hablando, ¿no? De que al momento en el que ya los identifican como esos sujetos de riesgo, que ya están llegando a la desobediencia civil, pues ya tienen que ser castigados, ¿no? Y encarcelados, etcétera. Sí. Y creo que más bien, pues ahí el reto tal vez es mantenerlo, ¿no? Porque ya, digamos, se desmantelaron algunas de esas acciones. Sí. Si se fijan, ha estado creciendo dentro de Israel acciones de desobediencia civil, pero no masivas suficientes. Porque ¿quién las hace? Los familiares de los rehenes y grupitos. No, esto tiene que ser sectores mucho más masivos de la población. Entonces, aquí entra otro elemento bien importante teórico, porque estamos hablando de un genocidio, no de una masacre ni de una guerra. Entonces, el genocidio es la acción de muchos sobre pocos. Eso es lo que se sabe de la historia. No es la imagen ingenua de que unos pocos locos asesinaron a 6 millones de judíos, 1 millón de gitanos, 30.000 argentinos. No es Netanyahu y unos loquitos que lo rodean. No es Calderón, García Luna y unos desequilibrados que nos metieron en esta situación. No, el genocidio es la acción de muchos sobre pocos, aunque los pocos sean 6 millones de judíos, etcétera, 115.000 desaparecidos, lo que quieres, 30.000 argentinos. Dices, ¿cómo, Pietro? Pero en los libros de historia, Calderón es un loco, Hitler otro, Stalin, Pol Pot en Camboya, Milosevic en la ex-Yugoslavia. No, esa es la imagen infantil del genocidio. Para que ellos actúen, se necesita una porción enorme de la población italiana, checa, polaca, húngara, que se quedaban en sus casas. Y toda una serie igual. Y ahora, de Israel, la clave es la población de Israel que no está en la calle diciendo algo. Esa es la clave desde la no violencia. Esa es mi obsesión. Okay. Puedo estar equivocado, pero hay historia atrás. Sí, fuerte. Bueno, yo tenía 2 cosas. Uno, entonces podríamos decir que en esta lógica de la no cooperación. Sí, ahí vamos. No existe la complicidad en sí, sino el accionar a favor del genocidio. ¿No existe qué, perdón? La complicidad en sí, sino la propia acción de generar. Sí. Okay.
O sea, no es consciente, no estoy diciendo que una persona israelí, una abuelita, no sé qué, tiene la conciencia de, pero históricamente el otro avanza por esa situación de quedarse encerrada. Y otra cosa, ¿cómo entran aquí estos mecanismos que surgen justamente para proteger a las personas que articulan discursos en contra del genocidio? Por ejemplo, en Estados Unidos pasó que varias actrices se posicionaron en contra del genocidio y las persiguieron y las corrieron en proyectos, Melissa Barrera, Susan Sarandon, y justamente se están generando mecanismos para que el sindicato de actores proteja sus trabajos. O sea, ¿estos mecanismos entran dentro de la conspiración o cómo surge? El problema del sindicato de actores es otro problema. Sí, pero, o sea, esa fue una huelga, duró meses. La petición es que el sindicato de actores justo genere mecanismos de protección a todos los actores y actrices. Que se rebelen contra el genocidio. Sí, claro. Sí, ya dijimos, la resistencia civil tiene que hacer las cuentas en la escala de la lucha y no de la solidaridad con dos variables muy importantes: el castigo y el sufrimiento. Esa es la historia, todos en su lenguaje, lo que sea. Por supuesto, aunque no se maneje así que parezca algo de autosufrimiento, no, nada que ver. El orden social tiene una gama infinita de exclusiones y castigos hacia tú como persona, hacia tu cuerpo, tu identidad moral, lo que sea, mentiras, etiquetas, hasta desaparecerte, para quien enfrente a una identidad que genera violencia, ¿sí? Injusticia. Entonces, en ese sentido, este es otro tema indirecto pero muy importante, es muy importante en la no violencia. La no violencia no promueve la resistencia, el masoquismo. No es de que se trata que quiero sufrir para. No, la no violencia tiene una gama de resistencia civil enorme, de acciones para evitar el castigo. Pero eso lo sabe un niño desde que nace. Papá dice algo, va corriendo con mamá. O pone ojitos de lágrimas. O sea, hay 20.000 tácticas para bajarle al castigo. Pero en la resistencia civil, por ejemplo, que un sindicato, una institución, pare el golpe represivo hacia alguien que protesta contra, es una forma de evitar el castigo, de bajarlo. Y hay N, ¿sí? Una forma es la masa. Por eso es muy importante el tema de lo masivo en la desobediencia civil, frente a un tema genocida. Si estuviéramos hablando de otro tipo de cosas, es diferente. Pero el tema genocida, y con este nivel ya regional, que es una... Bueno, nadie sabe a dónde vamos a ir. Lo masivo es un escudo muy importante para bajar el castigo, porque todo el mundo va a ir preso. Pero claro, la identidad de los padres, de rehenes, el gobierno no los ha metido presos y han bloqueado el parlamento, la casa de Netanyahu y la autopista. Pero la identidad moral de ellos no permite una represión de cierto tipo. Pero si fuera a mayor escala, quién sabe qué pasaría. Perdón, sí, dale. Bueno, sí, también está relacionado con la idea de Hanare, de la banalidad del mal. Sí, es eso. Justo lo que dice que la monstruosidad no es el acto en sí mismo, sino que las personas lo apoyan cuando no hacen nada. Me acuerdo que pone ejemplos de que la persecución en Francia fueron los judíos franceses los que buscaban la deportación de los judíos belgas, que habían tratado de huir de la violencia y de la ocupación de Bélgica, pero como ellos no los consideraban como iguales, los consideraban inferiores, los deportaron, ¿no? Los señalaron y buscaron que fuera su deportación rápida, y la diferencia que fue en los países escandinavos. Con Noruega, cuando se buscó la deportación de judíos para el exterminio, tanto el gobierno sueco, creo que fue el sueco, Dinamarca, el gobierno danés, envió recursos desde los reyes, desde colectas populares, desde las propias familias noruegas que apoyaron la movilidad de las familias en Noruega para cruzar la frontera en Dinamarca y así subirlos a Suecia y a Noruega y así evitar ese genocidio, evitar el genocidio, ¿no? Sí. Se abrió mucho. Quiero apretar un momentito en el tema del bordado y la expo para instalar un concepto. Una exposición de arte, gráfica, una investigación histórica,
por ejemplo, qué es un genocidio, qué está pasando en Gaza, o las violencias de género en la Facultad de Filosofía y Letras, lo hicimos en el 2018. Es una acción de bajo grado de resistencia civil. El arte en sí, como confrontación del adversario, en este caso genocida, etc., no es la mayor confrontación para Netanyahu o el Espectro o los de Guerreros Unidos en Ayotzinapa. Sin embargo, las familiares desaparecidos, etc., hacen bordados en todas las plazas de México de hace 15 años. Tocó ver iniciar todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que distinguir las acciones de resistencia civil, qué objetivo tienen. Entonces, el objetivo de alguien desde lo personal tiene que ver con el tema de la mano genocida, del actor. Pero eso es una deformación personal, es una obsesión. Y ahí concentro todo. Pero el objetivo más amplio mundial es no dejen de hablar de Palestina. Entonces, cualquier acción cultural, social, investigativa, etcétera, suma solidaridad. ¿Sí? Okay. Entonces, distingamos. Hay una obsesión personal que tiene que ver con el tema de la desobediencia civil dentro de Israel. Bueno, ese es un tema. Yo no los contamino con esa parte. La parte del arte sí es muy importante para una variable clave de la resistencia civil, que es ser más. Esa es una variable fundamental que se llama fuerza moral, que es la primera arma a acumular en la resistencia civil. Legitimidad, fuerza moral. Tú puedes hacer resistencia civil pero sin legitimidad. Sería el caso de la resistencia al Poder Judicial, a la reforma. Es una típica resistencia civil sin ninguna legitimidad. De hecho, nadie se acercó a eso más que ellos mismos. Está clarísimo, clarísimo, en muchas formas. Bueno, pero ser más es una variable fundamental. Y en el caso genocida a nivel mundial es importante. Entonces, fíjense, me ha tocado con chicas feministas de aquí de romper muchos vidrios. Entonces yo le digo, yo no estoy en contra de que rompan un vidrio en Reforma. En principio, yo puedo haber roto vidrios, pero no es lo mismo romper el vidrio de alguien que no me ha hecho nada que romper el vidrio de alguien que es el cuartel policial de Azcapotzalco donde violaron a una chica. El del cuartel, yo soy el primero en romper el vidrio, pero el de un negocio de abarrotes en Reforma o una cafetería que ni está en contra ni a favor y no tiene una identidad de romper el vidrio, es la garantía de ser cada vez menos. Entonces no es un tema de moralinas y romper o no un vidrio, es un tema de acumular fuerza moral. Esa es la variable que todo mundo en la resistencia civil tiene que manejar. Cómo aumentar la fuerza moral del movimiento o de la persona. Esa es la clave. Y ahí hay un tema que la gente, desde el que vende periódicos, el que vende chicles, la abuelita, la mamá que me quiere y todo, es muy sensible, que es la relación entre los medios y el fin. Porque hay una cantidad muy grande de acciones con un fin legítimo, pero los medios no son igual de legítimos. Entonces, ahí sí hay un principio importante de mucha tradición, pero yo lo veo desde Gandhi. De una semilla podrida no nace un buen árbol. Entonces, si los medios no son tan puros como el fin, la fuerza moral baja y la gente en general no suma. Entonces, nada más para acabar, porque creo que nosotros tomamos un objeto de arte como es una exposición sobre el genocidio. Hicimos en 3 meses por Zoom un equipo de chicas de la UNAM y de Palestina, trabajamos mucho en equipos,
y construimos 24 paneles de 1,20 por 60, pero con variables. Primera variable, bilingüe, porque queremos que esté en Estados Unidos en las acampadas, justamente, en Inglaterra, en Europa y en Jerusalén. Y si la hacemos solo en español, no llega. Entonces, esto que parece una estupidez es fundamental para subir el grado de la acción. Porque no es lo mismo una acción para Latinoamérica, etcétera, en español, que un tipo de exposición que plantea el tema genocida, testimonio de verdad, en lengua inglesa, que es donde están los focos del genocidio principal, los que venden armas, la población de Israel. Okay. Sueño que esté en alguna calle de Tel Aviv cuanto antes. Eso se está tratando. La van a quemar en 10 minutos, por supuesto, pero va a estar. Que esté en todas las embajadas de Israel en el mundo, pero en las puertas de las embajadas. A la de aquí todavía no pudimos llegar más que a 2 cuadras. La queremos poner en la puerta y pedir a la embajadora que salga a explicar. No va a salir, pero es una acción directa de confrontación. Ok, no va a parar el genocidio, no, nada, pero varias variables. El trabajo conjunto, lo primero que me impactó, que no me había dado cuenta, la emoción de los palestinos bajo las bombas, que unas chavos mexicanos pensaran en ellas. Es increíble, hasta el día de hoy les mostraría los WhatsApp, diciendo extrañamos, y están bajo fuego. Entonces hay una parte que uno no espera a veces en acciones directas o cosas, que tiene que ver con identidades, empatías. Yo no soy mucho de lo sentimental, sensible, emotivo, no es mi campo, las chicas sí, los chicos. Entonces, para quien está luchando, la parte anímica pues es demasiado importante. Diría el zapatismo, no están solos. Yo no había tomado en cuenta esa variable. Yo estaba sobre la variable de las embajadas de Israel en el mundo y las acampadas, donde ya llegaron. La exposición estuvo incluso en la convención del Partido Demócrata en Estados Unidos. Se le mostró a Kamala Harris, por ejemplo. Es nada, pero es una forma directa de presión de algo. Entre quedarnos mirando el techo y hablando, no sé, de Luther King, mejor hacer algo enfocado, alguna forma de subir la presión hasta donde podamos. ¿Sí se entiende? Okay. Eso tiene que ver con la lógica de la resistencia civil en tipos de acciones diferentes. Entonces, la expo tiene que ver con el arte, pero en la embajada de Israel es otra cosa, y en una acampada de Estados Unidos es otra cosa, aunque es la misma expo. Igual, bordar en un lugar no es lo mismo que bordar en otro, etc. Entonces, todo se vale, son escalas pero la base con la que empecé es que la toma de la conciencia de en qué escala está mi cuerpo y lo que construyo es la clave para luchar mejor. No quiere decir que voy a lograr nada, pero es la reflexión, ¿no? Y claro, siempre tomando en cuenta a los demás, porque no es que uno solo se le ocurre nada, todo esto se fue haciendo colectivo. Sí, ¿no? Ok, ya me quedé sin voz porque me han hablado mucho. Preferiría no abrir más cosas. Quizás yo la sesión que hice, y claro, yo le pedí mucho a Mariflor encaminar hacia lo de Gaza porque traigo esa obsesión. Se van a reír, pero el 25 de octubre voy a dar una conferencia en el Vaticano con todos los obispos del mundo, con la obsesión que traigo desde diciembre, y lo he escrito en todos lados. El Papa se tiene que ir a Gaza a vivir con una familia, si de veras es cristiano, y se tiene que ir con un líder islámico y uno judío. Y esa es la obsesión, y llevo 2 meses y medio desde que me invitaron, les dije al diablo, no saben a quién, pero me invitaron, no sé cómo, de ver cómo lo voy a decir para crear algo, un cuestionamiento de que un cristiano no puede estar durmiendo en su cama cuando incluso el lugar donde nació Cristo está siendo arrasado. Para mí es una contradicción epistémico-moral
muy grueso. Esa es otra forma de acción directa individual, pero de una figura, identidad con un gran poder social. Papa, imán, rabino. Esas tres grandes figuras pueden concentrar cientos de millones de católicos e islámicos, tienen más poder social. No ante Dios, ante el orden social. ¿Sí se entiende? Entonces son variables. Son variables. Ok, bueno. Lógica. Dale. Una duda. En ese caso del Papa, no se toman en cuenta los riesgos que hay de que el Papa lo baten. Sí. Y sí, pero... Seguro. Sí, por eso. Pero no se toma en cuenta justamente lo que se pierde con la muerte de Francisco, que no es un Papa para el mundo. Es decir, vale la pena realmente poner en riesgo a ese Papa que ha hecho cosas pues que pocos papas han hecho en relación con el mundo, ¿no? Con el planeta. ¿Se entendió? Es la pregunta más clave en otras esferas de la resistencia civil. Este es un caso bien concreto, pero siempre tiene que ver con el costo de la acción y el resultado. Vamos a esa si quieren. Mi hipótesis, que voy a tratar de explicarle, ya la he escrito y la he hablado mucho, ¿no? Es así, que nadie va a cargar con la muerte de él. Entonces en el momento que sepan que va a estar, van a parar las bombas. Esa es mi apuesta. Pero claro, un genocida puede decidir cargar con la muerte del Papa. Entonces es totalmente legítimo. Segunda pregunta, segundo punto de la reflexión que se le va a decir: no va a ir solo. Si yo propongo eso, tengo que estar con él, yo personalmente, y otros. Que no voy a proponer a alguien que vaya, que le tiren una bomba y yo estar en mi casa. No podría dormir el resto de mi vida. Pero, o sea, no es de que vaya él, tiene que ir con algunos fieles que quieran lo que sea. Pero la figura importante es él. ¿Sí se entiende? 3. Hay un tema profundo en la fe y que es parte de lo que, si hacen esa pregunta diría: ¿y entonces para qué está el Papa ahí si no es para dar la vida por los hermanos? Porque ese es mi modo de entender la fe cristiana. Soy cristiano de tradición católica, no de ahora. Larga data y largas experiencias, humilde como un grano de arena, pero para eso está ahí, para eso está. Y si es necesario, no es que uno va a buscar que lo maten. Yo apostaría casi una parte de algún dedo de que no van a bombardear, van a parar estando él ahí. Nadie va a cargar con el peso social mundial de la muerte del Papa. Sería algo así. Yo apuesto, pero a lo mejor falla el cálculo. Eso tiene razón. Pero en ese cálculo, para mí, sería un testimonio mejor, realmente para mostrar el camino cristiano, estar ahí, que estar en su cama del Vaticano viendo la tele. Porque en realidad poco ha hecho más que hablar. Para mi gusto, desde la cultura de la resistencia civil no violenta. La frase de traducción de la no violencia es también meter el cuerpo. Esa es una frase que me gusta mucho. No he visto grandes jerarquías meter el cuerpo en el genocidio de Gaza, como hay que meterlo en un genocidio. Claro, es muy peligroso, sí, sin duda, pero también porque se ha dejado crecer, ya a niveles que a lo mejor, y es lo que traigo en mente, digo, porque todos los días, ¿qué va a pasar el 25 de octubre? No sé, porque tengo un plan desde hace 2 meses y medio lleno de notas y cosas. ¿Cómo voy a lograr un quiebre moral en la conciencia de obispos de todos lados y del Papa que por tele va a estar viendo? Pero el 25 de octubre todo puede ser diferente, porque no sé, sí se entiende, porque la locura de estos días, sí. Sí, que no sé. No estoy segura que, más bien no creo que el Papa solo esté en la cama viendo la televisión. Yo creo que en los años que lleva de Papa ha apoyado... No, digo en el genocidio de Gaza. No estoy diciendo otras cosas. No, por eso, en el caso de su desaparición va a dejar de hacer cosas que ha hecho, que son muy importantes, como la defensa, por ejemplo,
de sacerdotes, de teólogos de la liberación, sacerdotes progresistas, defensa de los pueblos, aunque sea hablando, pero de todos modos su palabra tiene mucho peso, y cosas así. O por ejemplo, el rechazo, quizá no tan fuerte, pero sí llegó a darse a los pederastas, ¿no? Sí. Y aceptar y estar de acuerdo con el castigo de los curas pederastas, en fin. Sí. Como que sí se ha caracterizado por cosas importantes. Pero sí entiendes mi reflexión. Sí, sí, yo entiendo perfecto, te puedo dar razón, pero tengo esta convicción desde la lógica de la radicalidad de la no violencia gandiana. Ir a la raíz. La raíz es que hay un genocidio de un tamaño no visto antes mediáticamente, incluso en la tierra donde nació Jesús. Además, en la cuna del cristianismo. Entonces la pregunta es: ¿dónde está tu cuerpo? Sí, puede estar en otro lugar y servir más, tienes toda la razón, pero en mi lógica puede también servir más metiéndolo ahí. Es una lógica, por eso digo, no se dejen contaminar por mis ideas, por nada, pero esa es mi lógica de la no violencia. Y bueno, tú más querías discutir. Sí, no, y es perfecto. Y yo creo que muchos van a decir exactamente eso. Sí. Bueno, esa es la resistencia civil. Muchas miradas, no hay recetas. Ah, sí, muchas. Yo tengo una duda, tal vez eso de si entendí bien la cuestión de los grados de la resistencia civil, y es que, bueno, en el punto de la guerra en Gaza, yo no entiendo si el movimiento armado también es una resistencia civil, y lo pienso porque me cuesta el trabajo reflexionar sobre cómo es que los jóvenes palestinos pues deciden unirse a Hezbollah, a Hamas, ¿no? O sea, el nivel de hartazgo que te lleva a decir, pues me voy a ser parte de un movimiento armado, ¿no? Y apoyarlo abiertamente, que creo que es algo que en México vemos a mucha distancia en este momento, porque se asocia con otro tipo de lógicas, pero que en Oriente no lo es, ¿no? El oponerse al Estado sionista también se puede hacer desde las armas, y mi duda es si eso sigue siendo resistencia civil o cómo lo pensamos. Resistencia civil armada, yo hablé de resistencia civil no violenta. Sí. Y les dije claramente, no es la única. Que quede claro. Totalmente. La resistencia civil no violenta no se opone a la resistencia civil armada. Yo no estoy en contra del uso de las armas, pero creo en otros caminos. Pero respeto todo. Trabajé 10 años con el zapatismo, que ni un solo día ha dejado las armas. Es un grupo armado. Sin embargo, está en resistencia civil. Entonces, hay muchas formas de resistencia civil. Muchas. Legítimas. Claro. Gracias. Muy buena. Un poco lo que comentaba con esto de que no vayan a... Yo estaría de acuerdo también con que vayan justamente este tipo de figuras a tratar, si no de resolverlo, por lo menos de mediar o dar como otras visiones, y creo que se vio mucho el ejemplo de como este apoyo que tuvo dentro de su propia sociedad Zelensky al momento de quedarse dentro de toda la como la situación que estaba sucediendo, quedarse como en estos lugares que estaban siendo atacados e ir con estas personas, no solo soldados, sino estas personas que decidían como aguantar todos estos como ataques y demás, ¿no? Cosa que quizás antes pasaba en un país como Rusia, que se veía más presente a su propio presidente y ahorita no lo está. O sea, independientemente de la opinión que yo tenga con respecto a esa guerra, creo que el apoyo que se le dio a Zelensky fue justamente eso, el que él estaba presente. Y si estamos hablando de que de un país tan pequeño y de una sociedad tan pequeña como Ucrania, logró como ponerlos de su lado, yo creo que una figura tan seguida y tan querida como el Papa dentro de su grupo de seguidores y ¿cómo se dice? Los que están profesando
creo que, o sea, no solo como cargar con el peso de la muerte de un papa, porque digo, dentro de la historia ya está el asesinato de un papa por ahí, entonces pues existe como estas personas que sí puedan darse como el lujo de decir, pues sí, lo va a matar, pero una cosa es hacerlo así tan públicamente. Creo que sí sería ponerse el pie, escupirse hacia arriba, ¿no? O sea, sí sería Netanyahu o quien sea que se atreva a hacerlo, no solo es cargarlo en su conciencia, sino ponerse encima a un montón de gente, ¿no? Entonces, pues sería desvirtuar él mismo sus propios objetivos, ¿no? Y sería como muy tonto de su parte, no solo como ya lo moral, porque creo que eso no le importa. O sea, matar a uno, a otro, creo que no le importa. Creo que lo que le está importando es eso, no es no echarse de enemigos un montón de gente. Entonces creo que si empiezas como a accionar de este lado de decir, pues te vas a echar encima a mucha gente, igual y los que te apoyan ya no te van a apoyar. Creo que también eso ayudaría a que no ataquen estas zonas, no solo como la conciencia moral de, ay, maté a este señor, porque creo que eso no es importante. Creo que sería más bien echarse enemigos en la espalda que no quieren. Eso lo veo muy útil. No es decir qué hacer, es pensar en voz alta, pero la no violencia tiene una dosis de audacia. Si no, no se metan a luchar. Si van a hacer siempre lo que espera el adversario y lo que es racional, la pequeña experiencia es que no se crea mucha ruptura. Pero hay que ver si sirve, si no sirve, cuándo sí, en fin, no hay recetas, estamos pensando, ¿no? Y eso ayuda mucho, las dudas. Yo solo tengo una pregunta rápida. Hablabas de una exposición que hiciste con tus alumnos. ¿Hay algún lugar en donde podamos Está verla? aquí en la biblioteca. Ah, ¿es esta? Y está, sí, y está también, y la pueden llevar en cualquier universidad, está en el Mora, en el CIDE, está por todo lado, en Fuera de México. Cuanto más se lleve una plaza, un lugar, es una forma de ayudar a que se siga hablando. Pietro, perdón por tantas preguntas, pero no, sí. Una última cosa, de mi parte al menos. ¿Cuál es tu balance de toda esta experiencia de los carteles? ¿De cuál? De toda la experiencia. ¿De la de Gaza? De la de Gaza, sí. Y de la distribución que se ha hecho. ¿Cuál ha sido tu balance? Muy buena. Despacio. Yo, por identidad personal, tengo la obsesión hacia Gaza. Esa es mi mirada. Pero la pregunta amplia es increíble. Hay testimonio. Hoy mi esposa estuvo en 2 prepas populares de Cuernavaca, era para llorar, porque este tipo de expo con una reflexión y algo capta gente joven o cosas que se meten a proyectos. Yo estuve en un centro que se llama Don Bosco en Cuernavaca, en 2 prepas muy grandes, hoy es lunes, la semana pasada. Van a hacer todo el modelo de la ONU, van a llevar cada 15 días la exposición a un zócalo por turnos. Eso no para el genocidio, que es algo que yo tengo en la mitad del hipotálamo. Esa es mi obsesión, porque tengo una identidad de cierto tipo. Soy de la yugular directo y a eso, porque es mi experiencia, es lo que aprendí de otras gente. Pero esto es algo humilde que de todos lados la piden, genera ahora del Mora, del ITESO, y genera una enorme incipiente toma de conciencia en gente joven. Sí, y gente joven que se activa y quiere saber más y entender más. Entonces, para mí algunos videos, cosas, te mandé 2 o 3 cosas históricas del conflicto, ayuda a empatizar mucho más y a tomar armas diferentes en el problema y no verlo solo como algo muy lejos. El conocimiento ayuda a luchar mejor, en la escala que sea. Ahora, también está el espíritu, y yo creo mucho en eso.
Entonces nosotros tenemos un compromiso muy fuerte con chicas y chicos que están bajo las bombas, con los que trabajamos 3 meses. Tenemos una relación fuerte con varias, no uno. Y entonces, si yo genero toma de conciencia, un poco de conocimiento, solidaridad, etcétera, que se muevan cosas, venir aquí desde Cuernavaca me hace dormir más tranquilo, pero sin la ilusión que estoy parando el genocidio. Eso es otra cosa, eso es cuando vaya a Roma y sí, voy con otro objetivo. Ahí sí voy con otra mirada. Pero lo cultural de la expo, entre comillas, la vida, es mejor que no hacer nada. Y los chicos y chicas del Digi, no sé qué, les cambió muchas cosas la relación directa con los palestinos. Vi cosas profundas. Ahora también es llamar a de petate, porque la lógica académica, la presión y no sé qué, te traga. Entonces hay que mantenerse, por eso agradezco estos espacios. El domingo voy a estar en el Centro de Formación de Morena Nacional. Entonces, a ver, porque pensar, Morena para mí tiene que presionar al gobierno a que haga más boicot de cosas hacia Gaza. Para mí, lo voy a decir. Es una forma en que el partido se puede separar del gobierno con el tema de Gaza. Le pueden pedir a Claudia Sheinbaum que tome acciones un poquito más claras desde el gobierno mexicano, que ha hecho cosas, está en el Tribunal Penal Internacional, ha hecho cosas, pero Petro ha hecho mucho más, quitó al embajador. Entonces hay escalas. Quitar al embajador de Colombia de Tel Aviv no va a parar a Netanyahu, pero es mejor que no quitarlo. Esa es mi forma de luchar. ¿Sí se entiende, no? Ok. Es humilde la cosa, pero tiene que haber un poco de audacia. Entonces, bueno, venir hasta aquí, por lo menos sufrir un poco viniendo de Cuernavaca. Mi esposa está en el ácido, quiere que me quede a dormir por las inundaciones. Le dije que voy a regresar. Entonces, bueno, es un pequeño sufrimiento, lo ofrezco por gente que conozco allá y por cosas. ¿Sí se entiende? Son cosas ni ruña, es nada. Pero es mejor que estar en la casa ahorita. Pues te lo agradecemos muchísimo. Me moviste, bravo.